Ya, bien chicos, buenos días a todos los que se conectaron, ¿cierto?, para la clase de hoy, medidas de dispersión de terceros medios. Los quiero saludar, ¿cierto?, desearles lo mejor, esperar que todos estén bien en sus casas, que sigan las medidas de autocuidado, ¿cierto?, que nos lavemos las manitos cada 20 segundos, que usemos mascarilla y que mantengamos la distancia social, ¿no?, para que se termine luego esta pandemia que tenemos del coronavirus. La clase de hoy está dirigida especialmente para un proyecto multidisciplinario que está instaurando el Liceo Agrícola Tecnológico. Ustedes deben saber que durante esta semana van a desarrollar proyectos, ¿ya? Mini proyectos. Y hoy nos tocó desarrollar el proyecto de matemática que tiene que ver con el hacer pan con ciencia, ¿ya? Ese es el nombre que tiene. Yo a ustedes les envié videos a través de sus profesores acompañantes, ¿cierto?, de lo que teníamos que estudiar para esta clase, que eran las medidas de dispersión, de cómo se tenía que desarrollar el proyecto, ¿cierto?, y cómo tenían que construir una balanza para las personas que no tenían, porque el pan que van a hacer ustedes durante esta semana lo van a tener que masar, ¿cierto?, lo van a tener que pesar. Ya, les explico. ¿De qué se trata este proyecto? Este proyecto tiene que ver con la unión de tres asignaturas: inglés, lenguaje y matemática. La idea principal de este proyecto es la siguiente, se las voy a leer, ¿ya? Dice: los alumnos de tercero medio del Liceo Agrícola Tecnológico Bernegro, de las especialidades agropecuaria, elaboración y gastronomía, deberán elaborar su propia receta de pan, ¿ya? Su propia receta de pan, con sus conocimientos previos, ¿ya? Las que ustedes sepan. ¿Para qué? Para después tomar esa receta y escribirla en inglés, ¿ya? Y una vez que ustedes la hayan escrito en inglés, la van a tener que volver a traducir al español, ¿cierto?, utilizando las técnicas que tienen para desarrollarlo referente al lenguaje. Y finalmente, cuando ustedes escriban su receta en inglés, cuando la traduzcan al español, ahí viene la parte que me interesa a mí particularmente, que es el análisis de los datos, ¿ya? Van a tener que hacer 5 tortillas, como las que les mostré en el video, que ustedes se supone que vieron, ¿cierto? Y esas tortillas, una vez que ustedes hagan su masita, ¿cierto?, las vamos a amasar, ¿ya?, en una balanza. Vamos a ver cuánto volumen tienen, cuánto peso tienen, ¿ya? Y vamos a ir anotando los datos, como los que aparecen aquí en la pizarra, ¿ya? Después las van a cocinar, ¿cierto? Las van a introducir en el horno y cuando el pan ya esté listo, las van a volver a amasar, ¿ya? Van a volver a medir, ¿cierto?, su peso. Y con esos datos, lo que a mí me interesa en particular es tratar de observar cuál de los dos conjuntos es más homogéneo. ¿A qué me refiero con eso? Conjuntos, primero va el grupo de las tortillas crudas y el otro conjunto es el grupo de las tortillas horneadas. Y lo que yo me pregunté, ¿cierto?, para realizar este proyecto era si las tortillas que estaban crudas en peso, en masa, eran más parecidas, o las tortillas que estaban cocidas en peso, en masa, eran más parecidas, eran más similares, ¿ya? No había una que pesara más, otra que pesara mucho, no sé, que pese un kilo y la otra que pesara 500 gramos, no sé. Eso es lo que quería observar. ¿Cuál de los dos conjuntos era más homogéneo, más parecido? ¿Ya? Porque ustedes saben, ¿cierto?, por las especialidades que ustedes estudian, cuando salgan al mundo laboral, lo que les va a importar muchas veces en las empresas es la dispersión de los datos. No sé si estamos confeccionando yogur, ¿ya?, y tenemos una línea de 1000 yogures, no sé, cada una hora. Ustedes van a querer que esos 1000 yogures salgan lo más parecido posible en el sabor y en el contenido que tienen dentro, ¿cierto? ¿Ya? O cuando hacen los mismos quesos, la misma cosa, ojalá que todos los quesos sean parecidos, que todos masen lo mismo, que todos tengan el mismo sabor, que todos tengan la misma consistencia. A eso me refiero, ¿ya? O cuando hacen cualquier tipo de situación, siempre ustedes quieren que todo les resulte de la misma manera, de la misma manera, de la misma manera. Para eso se utilizan las medidas de dispersión, ¿ya? Para ver cuán
parecidos, cuán homogéneos es un conjunto de datos, ¿ya? Entonces, dicho eso, ahora les voy a mostrar aquí el objetivo, ¿cierto?, de la clase, que es el objetivo número 2 de matemática de tercero medio, y dice tomar decisiones en situaciones de incerteza. Para eso nos sirven estas medidas de dispersión, para tomar decisiones en situaciones en las que yo no sé qué es lo que puede ocurrir, en las que yo realmente no tengo certeza de lo que está sucediendo, entonces lo voy a comprobar de una manera matemática. Bien, esa es la introducción de la clase, chicos. Ahora, ojalá que lo puedan apreciar aquí en su teléfono, ¿cierto? En la pizarra yo anoté mis datos. ¿Se acuerdan que en el video que les envié donde yo hacía mi pancito, mis tortillas, yo hice todo lo que ustedes tienen que hacer? Hice la masa con mi propia receta, después tomé mis tortillas, las puse en una balanza y anoté cuánta masa tenían, ¿ya? Y aquí, no sé si alcanzan a ver, dice que la tortilla número 1, cruda, pesó o tenía una masa de 210 gramos, la tortilla número 2 tenía una masa de 200 gramos, la tortilla 3 también tenía 200 gramos, la tortilla 4 tenía 210 gramos y la tortilla 5 tenía 130 gramos. Ese era el conjunto de tortillas crudas. Después las metí al horno, ¿cierto? Y cuando las saqué, las volví a amasar, volví a ver cuál era su peso y me salió que las tortillas horneadas, la tortilla 1 masaba 200 gramos, la tortilla 2 también tenía 200 gramos, la tortilla 3 tenía 190 gramos, la tortilla 4 tenía 200 gramos y la tortilla 5 tenía 130 gramos, ¿ya? Esos son los datos que yo obtuve de mi experimento. Les debo confesar que yo pensaba que las tortillas cuando estaban cocidas masaban más, pero me di cuenta que no, masan menos, ¿ya? Y uno las ve más grandes, ¿cierto? Pero en realidad cuando las lleva a la balanza, incluso masan lo mismo que las crudas o un poco menos. Y después empecé a pensar por qué podía suceder eso y se me ocurrió que es porque la masa cuando está cruda tiene humedad. En cambio, cuando está cocida, se evapora esa humedad y quedan esos agujeros, ¿cierto?, dentro del pan, entonces queda más liviano. Esa fue a la razón que me llevó a pensar de que ahora masaban menos. Bueno, teniendo esos datos lo voy a decir vulgarmente, el peso de las tortillas crudas y teniendo el peso de las tortillas cocidas, ahora lo que nos va a interesar es comprobar cuál de estos dos conjuntos es menos disperso, cuál de esos dos conjuntos es más homogéneo, es más parecido en el sentido de la masa que tienen, de cuánto pesan, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar, como aparece acá, ¿cierto?, las medidas de dispersión, ¿ya? Que son el rango, la desviación media, la varianza, la desviación típica, y agregué una más que no aparece en ese video que les envié, que es el coeficiente de variación, pero es muy sencillo, ¿ya? A todo esto yo espero que ustedes hayan visto el video de medidas de dispersión que les envié la semana pasada, ¿cierto?, para que no estén tan perdidos, ¿ya? Pero de todas maneras aquí lo vamos a tratar de explicar en estos poquitos minutos que van quedando. Recuerden que esta clase es de 45 minutos, ¿no? Así que pasan volando. Me dijeron que tengo que pasar lista. Así es que la lista yo lo voy a pasar en 2 oportunidades. Más rato, cuando esté a la mitad de la clase, voy a tomar la lista y después al final voy a tomar la lista. Aquí en el computador uno presiona un botón, ¿cierto? Y aparecen todos los asistentes que están conectados en ese momento que yo voy a presionar la tecla, ¿ya? Para que ojalá una gran mayoría de ustedes se quede a esta clase. Bien. El rango, ¿ya? El rango es una medida de dispersión, es una de las más sencillas, y lo único que nos dice es cuán alejados están los datos en los extremos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que cuando calculemos el rango para el conjunto de tortillas crudas y cuando calculemos el rango para el conjunto de tortillas cocidas, lo que vamos a hacer en realidad es restar o ver la diferencia. El rango se menciona con la letra R,
y no es más que la resta, la diferencia entre el valor máximo restado con el valor mínimo. O sea, toma el dato que tiene más gramos, o sea, la tortilla que tiene más masa, ¿cierto? Por ejemplo, las tortillas crudas, busco 210, 200, 200, 210, 130. Hay dos 210, así que tomo uno de esos dos. Ese es el dato más grande, 210. Entonces escribo aquí 210 gramos. Ese es el dato que tiene mayor cantidad de gramos, el dato máximo. Y después busco el dato mínimo, o sea, la tortilla que tenía menor masa, la que pesaba menos, que es la tortilla número 5 y tiene un gramaje de 130. ¿Ya? Entonces ahí tengo dato máximo restado con el dato mínimo. Ese es el rango. ¿Ya? Y lo restamos. Esto me da cuánto? 0. De 3 para llegar a 11. 3. ¿Ya? ¿Cierto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8, ¿cierto? Y reservo una y me da 0. O sea que el rango para las tortillas crudas es de 80 gramos. La separación que hay entre la tortilla que tiene mayor masa y la tortilla que tiene menor masa es de 80 gramos. Esa es una medida de dispersión. Es la más sencillita. ¿Ya? Lo mismo van a tener que hacer ustedes después para las tortillas cocidas. Yo ahora lo estoy haciendo para las tortillas crudas. ¿Ya? Una vez que ustedes calculen el rango, que es la resta del dato mayor con el dato menor, que en este caso nos dio 80, ahora vamos a calcular la desviación media. ¿Ya? Voy a borrar aquí la pizarra. Antes de seguir, ¿entendieron qué significaba el rango? Si alguien me puede responder por favor. ¿Sí o no? ¿El rango? Bueno, espero que hayan entendido. El rango es la resta entre el dato mayor y el dato menor y nos sirve para ver la separación que hay entre los extremos. ¿Ya? ¿Cuán separados están? En este caso las tortillas crudas están separadas en 80 gramos. Ya. Después que tenemos el rango, ahora debemos calcular la desviación media. La desviación media es denotada por esa simbología de M, ¿cierto? Y es el promedio, porque va a haber una división, el promedio de las distancias de los datos con respecto a una medida central. Es el promedio de las distancias de los datos con respecto a una medida central. ¿Cuál va a ser la medida central que nosotros vamos a utilizar? El que ustedes conocen como promedio, el que calculan, ¿cierto? Todos los términos de semestre, anotan todas sus notitas, ¿cierto? Y las dividen en el total, eso calculan su promedio. Esa es una medida central, ¿ya? Entonces, para eso, ustedes van a calcular el promedio de sus tortillas crudas y también el promedio de sus tortillas cocidas, ¿ya? Eso lo saben calcular, ¿cierto? Aquí yo lo tengo escrito. El promedio de las tortillas crudas no es más que sumar todo el peso de cada una de las tortillas, la masa de cada una de las tortillas, ¿cierto? Que me va a dar 950 gramos, y eso lo divido en la cantidad de tortillas que tengo. Como hice 5 tortillas, entonces lo divido en 5. Entonces sumo 210 más 200 más 200 más 210 más 130. Esa suma me da 950 gramos. La divido en 5 porque hay 5 tortillas y eso me da que el promedio del peso de la masa de las tortillas crudas es de 190 gramos. Y esa medida de tendencia central, el promedio, media aritmética se llama en realidad, la vamos a utilizar aquí en la desviación media. Entonces escribe así, la desviación media son
la distancia o la diferencia que hay entre cada dato respecto de su media aritmética, de su promedio, ¿ya? Y eso se divide en el total de datos. En la sumatoria de las distancias de cada dato con respecto a su promedio dividido en el total. Esa es la desviación media, que se ve complicada ahí, pero es muy sencillita. Ahora que yo la haga, miren, se van a dar cuenta que uno siempre debe hacer lo mismo, siempre debe hacer lo mismo. Comienzo. La desviación media entonces es una división grande, una fracción grande, que arriba en el numerador va a tener a los datos. ¿Cuáles son los datos? La masa de las tortillas crudas. La primera tortilla cruda, masa 210 gramos. Entonces escribo 210 gramos. Eso lo debo restar con nuestra medida de tendencia central, con el promedio. El promedio era 190. 190. Y eso se escribe entre dos barras que son de valor absoluto. Es para que el resultado quede positivo. Después, más. Tomo el otro dato. La otra tortilla, 200 gramos. Lo vuelvo a restar con nuestra medida de tendencia central, la media aritmética, que es 190. Con el promedio. Después, sigo repitiendo lo mismo. Tomo el tercer dato, la tortilla que tiene una masa de 200 gramos, nuevamente. Aquí no me va a alcanzar, entonces yo voy a continuar, ¿ya? Voy a continuar hacia acá abajo. 200 gramos y se la resto con el promedio que era 190 gramos. Y lo escribo entre barras de valor absoluto. Más, tomo el cuarto dato, 210 gramos. Se lo resto al promedio, 190 gramos. Y eso lo escribo entre valor absoluto. Y finalmente me queda el último dato, que es la última tortilla, 130 gramos. 130 gramos. Y se lo resto a el promedio que era de 190 gramos en valor absoluto. Y todo esto lo divido, ¿ya?, por la cantidad de datos que hay. Y hay 5 datos, así que lo divido en 5. Esa es la desviación media. La desviación media nos sirve para ver cuán alejados están los datos de una medida central, como en este caso es el promedio. ¿Ya? Yo les explicaba en un video, es lo mismo que cuando uno va aquí atrás a la cancha de fútbol, supongamos que soy profesor de educación física y yo les quiero dar instrucciones. Entonces yo estoy aquí en el centro, yo soy la medida de tendencia central, yo soy el promedio, 190 gramos. Y resulta que ustedes son los datos de las tortillas, que uno puede estar más lejos, otro puede estar más cerca, otro quizás está al otro lado del arco, ¿ya? Entonces, lo que nos ayuda a saber esta desviación media es para saber si esos datos están juntos, cercanos al promedio, o si están muy alejados del promedio. Para eso nos sirve, ¿ya? Y no es más que la resta de el dato menos el promedio, más el otro dato menos el promedio, tercer dato menos el promedio, cuarto dato menos el promedio, quinto dato menos el promedio. Todo en barrita de valor absoluto y eso se divide en 5. ¿Ya? Y esta desviación media, cuando uno la resuelve, ¿cierto?, nos va a dar un total de 24 gramos. Entonces uno puede decir que los datos están alejados respecto de su promedio, respecto del 190 gramos, en 24 gramos aproximadamente. ¿Ya? Si nos da un valor muy grande, significa que los datos están muy dispersos, significa que las tortillas no son parecidas en masa. Si nos da un valor pequeño, significa que las tortillas en realidad sí son más o menos parecidas, ¿ya? Aquí nos dio un valor de 24. Por supuesto, ustedes aquí solamente deben restar. 210 menos 90, ¿cierto? Son 20 en valor absoluto.
más 200 menos 190, esos son 10 en valor absoluto, y así van anotando, ¿cierto? Y nos va a ir resultando la desviación media, ¿ya? Y lo voy a hacer, para que ustedes se den cuenta. 210 menos 190, esos son 20. Entonces escribo aquí 20. Después más 200 menos 190, esos son 10. Valor absoluto. Después 200 menos 190 son 20. Ahí. Perdón, era 200 menos 190 son 10. 210 menos 190, esos son 20. ¿Ya? Y finalmente 130 menos 190, eso les va a dar menos 60, pero como está en valor absoluto va a quedar 60 positivo, que esa es la gracia del valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto es la distancia de un número al cero, y las distancias siempre son positivas, ¿ya? Entonces 130 menos 190, eso me va a dar menos 60, pero estas barras de valor absoluto dejan este 60 negativo como positivo, así es que queda 60, ¿ya? Ese 20 también queda positivo. Todos quedan positivos, ¿ya? Y ahora lo que tenemos que hacer es sumar todo esto. 20 más 10 son 30, más 10 son 40, más 20 son 60, y más 60 son 120, ¿ya? Y esos 120, todo esto da 120, esos 120... lo divido en 5 y me va a dar 24 gramos. Los datos están alejados entonces en promedio 24 gramos con respecto a su promedio o a su media aritmética. ¿Ya? Llevamos 28 minutos ya. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Me van entendiendo? Yo lo estoy haciendo rápido porque esta es la única clase que tengo, no tengo otra más. Entonces, quiero tratar de ver todas las medidas. Ahora vamos a pasar a la varianza, ¿ya? La varianza es otra medida de dispersión también que me sirve para ver lo mismo prácticamente que la desviación media. También me sirve para saber cuán alejados están los datos respecto del promedio, pero lamentablemente la varianza deja las unidades al cuadrado, ¿ya? Ese es el único problema que tiene, que deja todos los datos al cuadrado. No sé, si yo estuviese calculando las alturas de 5 alumnos y que hiciera ver su varianza, al final aparecería metros cuadrados, ¿ya? Ustedes saben que uno no mide metros cuadrados. Entonces después hay que hacer un pequeño ajuste con la varianza para eliminar esas unidades al cuadrado y vamos a encontrar que va a aparecer la desviación típica o estándar, ¿ya? Eso. Entonces la varianza se denota con la letra S y es lo mismo, no es más que la sumatoria de los datos respecto de su promedio y todo eso elevado al cuadrado dividido en la cantidad total que hay. La varianza es el promedio de la sumatoria de cada dato menos su promedio elevado al cuadrado, ¿ya? Todo eso significa que es igual y similar al procedimiento con la desviación media. Tomo cada dato, tomo el primer dato, la primera tortilla, 210 gramos. ¿Se la resto a quién? Al promedio, 190 gramos. Y eso lo elevo al cuadrado. Más. Tomo el segundo dato, la segunda tortilla, 200 gramos. Se la resto al promedio, que es 190. Y eso lo elevo al cuadrado. Más, tomo el tercer dato. La tercera tortilla también tiene una masa de 200 gramos y se la resto al promedio que es de 190 al cuadrado. Y más, tomo la cuarta tortilla que tiene una masa de 210 gramos, se la resto al promedio que son 190 gramos y todo eso lo elevo al cuadrado. Y finalmente, tomo el último dato, la última tortilla, 130 gramos,
y se lo resto al promedio, que es de 190 gramos. Todo eso lo elevo al cuadrado. Y todos esos cuadrados que están allí, todas esas diferencias de cuadrados, las tengo que dividir en el total. En el total de datos, que son 5 números. Entonces, la varianza es tomar cada dato, restárselo al promedio, se eleva al cuadrado, más tomo el segundo dato, se lo resto al promedio, lo elevo al cuadrado, más tomo el tercer dato, se lo resto al promedio, lo elevo al cuadrado, más tomo el cuarto dato, se lo resto al promedio, lo elevo al cuadrado, y finalmente tomo el último dato, se lo resto al promedio, lo elevo al cuadrado. Y cuando haga todo eso, lo tengo que dividir en el total de datos que tenía. Y en este caso tengo 5 datos. ¿Ya? Esa es la varianza. Y se escribe, perdón, aquí con S al cuadrado. Al resolver eso, nos va a resultar lo siguiente. Si yo resto 210 menos 90, ¿me daba cuánto? 20 delante, ¿cierto? Aquí me da 20. 20. Después, eso queda al cuadrado. 200 menos 190, eso me da 10. 200 menos 190, eso también me da 10. Estoy resolviendo los paréntesis primero, prioridad de las operaciones, resolver paréntesis primero. O papomudas le dicen otros. 210 menos 190, 20. 20. Y finalmente, 130 menos 190, otra vez nos da menos 60. 130 menos 190 me da menos 60. Y todos esos resultados quedan elevados al cuadrado. Resulta que ahora, como ya resolvimos el paréntesis, debemos resolver la potencia, que es elevar al cuadrado. Entonces, el 20 elevado al cuadrado me va a dar 20 por 20, 400. Así que escribo aquí 400. Después, más 10 al cuadrado, 10 por 10, 100. Aquí también 10 al cuadrado también me da 100, porque es 10 por 10. Y después más 20 al cuadrado, que es 20 por 20, eso me da 400. Y finalmente me queda menos 60 al cuadrado. Eso significa menos 60 por menos 60. ¿Ya? Menos con menos me da más. Así que el resultado va a quedar positivo. Y multiplico 6 por 0, 0, 6 por 6 son 36, y agrego un 0, 3600. ¿Ya? Y lo escribo aquí. Entonces, menos 60 al cuadrado es menos 60 por menos 60, y eso me da más 3600. Ahí está, 3600. Por supuesto, esto ustedes lo pueden hacer con calculadora, ¿cierto? ¿Ya? Sumamos 400 más 100 más 100 más 400 más 3600. Sumamos todos esos resultados y después los vamos a dividir en 5. Eso nos va a dar la suma de todo esto, da 4600, y eso se divide en 5, y eso nos va a dar la varianza. Y la varianza tiene un resultado de 920. Lamentablemente, la unidad está en gramos cuadrados. Esto nos dice que los datos están alejados en 920 gramos cuadrados respecto del promedio. Y como la unidad está al cuadrado, es por eso que esta varianza uno le tiene que buscar o hacer un arreglo. Y para eso se encontró la desviación típica o estándar. ¿Qué es lo que hace la desviación típica o estándar? Toma esos 900 gramos al cuadrado y los deja en gramos nomás, porque las tortillas de nosotros tienen una masa en gramos, no en gramos cuadrados. No estamos midiendo superficie aquí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la varianza que nos dio 920 gramos cuadrados. Borramos. Y como esto está al cuadrado, debemos solucionarlo.
Y para eso se inventó la desviación típica, que esa sí se escribe solamente con la letra S y no es más que la raíz cuadrada de la varianza. O sea, hay que calcular la raíz cuadrada al 920 y listo. Entonces la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza, pero la varianza me dio 920 gramos. Esto lo hacen con calculador ustedes, ¿cierto? Y eso nos va a dar aproximadamente, vamos a colocar ahí, 30,3 gramos. Y ahí sí uno lo puede interpretar de una manera mucho más comprensible. Los datos, las tortillas, cada masa de las tortillas está alejada del promedio, que era 190, en más o menos 30,3 gramos, aproximadamente. Para eso nos sirve la desviación típica, para arreglar el cuadrado que tenía la varianza. Entonces aquí tenemos que la varianza nos daba 920, ¿sí? Y la desviación típica nos dio 30,3 gramos. Y me queda la última medida de dispersión en estos 37 minutos que llevamos, que se llama coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación lo que hace es tomar la desviación típica, compararla con el promedio y nos va a dar un numerito estimado que no tiene unidad, pero sí lo podemos nosotros llevar a un porcentaje para nosotros entender más fácilmente la dispersión de los datos, pero usando un porcentaje, que es lo que nosotros entendemos intuitivamente. Por ejemplo, si yo les digo el conjunto de tortillas crudas está dispersa en un 80%, o sea, significa que está muy separada, ¿ya? Que es poco homogénea. En cambio, si yo les digo el conjunto de tortillas crudas está dispersa en un 20%, están más compactas, son más parecidas en volumen, son más homogéneas, ¿ya? Para eso nos sirve el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación es la última medida de dispersión que vamos a usar y no es más que coeficiente de variación, no es más que la razón o la comparación a través de una división ¿de quién? De la desviación típica con respecto al promedio. Hay que dividir la desviación típica, el valor, con el promedio. La desviación típica nos dio 30,3 y eso hay que dividirlo en el promedio de masa de las tortillas crudas, que era de 190 gramos. Y eso, para llevarlo a un porcentaje, cuando haga esa división, después la multiplico por 100, para que me dé un porcentaje. Por 100. Entonces, cuando ustedes dividan su desviación estándar, que es 30,3 en mi caso, la dividan en el promedio, que es de 190 gramos, en mi caso, porque son las tortillas que yo hice, las que ustedes hagan van a tener otras medidas, ¿ya? Nos resulta un porcentaje aproximado de 15%. Aquí, 15%. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el conjunto de tortillas crudas, mis tortillas crudas, las que yo hice, tienen una dispersión de un 15%. O sea que son prácticamente gemelas. Me salieron todas parecidas. No me salieron parecidas en forma, sino que me salieron parecidas en la masa, en el peso que tienen, porque eso es lo que estamos viendo. Si la masa de cada una de las tortillas se parece al resto, ¿ya? Si son todas parecidas en masa, en cuanto pesan, no en forma. Yo las podría haber hecho triangulares, las podría haber hecho como cuadrados, no sé, pero a mí lo que me interesa es la masa, lo que ellas están pesando, ¿ya? Y aquí me dice que mis tortillas crudas, más o menos ellas tienen una dispersión de un 15%. O sea que la masa que tenía cada una, el peso que tenía cada una, es más o menos similar, ¿ya? Eso es. Después, ustedes van a tener que hacer lo mismo, calcular el rango, la desviación media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación para las tortillas cocidas.
Y cuando tengan esos datos, los van a comparar, ¿ya? Para llegar a alguna conclusión. Yo lo voy a anotar aquí rapidito, porque ya me quedan pocos minutos. Yo calculé también, ¿cierto? Mis tortillas cocidas, las pesé y calculé el rango, que me dio 70. Para las tortillas cocidas estaban menos dispersas, las crudas eran 80 y las cocidas son 70. Después calculé la desviación media y me dio 21,6. También es más pequeña que el de las crudas. Después calculé la varianza, que me dio 744. También es más pequeña que el de las crudas, perdón. Después le saqué la raíz cuadrada a la varianza y me dio la desviación típica o estándar, que era de 27,2 para mí. Y finalmente calculé el coeficiente de variación, o sea, tomé la desviación típica y la dividí en mi promedio de las tortillas cocidas ahora, y me dio 14%. Entonces a ustedes les va a salir algo similar. Van a tener sus datos para las tortillas crudas y van a tener sus datos para las tortillas cocidas. Y ahora hay que concluir qué es lo que sucede. Y aquí miren, con el último dato, el coeficiente de variación, uno puede sacar la siguiente conclusión. En mi caso me resultó que las tortillas crudas tenían un coeficiente de variación de aproximadamente de un 15%. Estaban un 15% dispersas, un 15% de homogeneidad. En cambio, las tortillas cocidas estaban dispersas en un 14%, porque el coeficiente de variación me dio 14. Entonces, ¿qué concluye uno? Que las tortillas cocidas son más homogéneas que las tortillas crudas. El gramaje, la masa, el peso, que se dice vulgarmente, el peso de las tortillas cocidas es más parecido entre las 5 que el peso de las tortillas crudas, ¿ya? Y a esa conclusión llegué, ¿eh? Que el conjunto de tortillas cocidas es más homogénea que el conjunto de tortillas crudas. El conjunto de tortillas cocidas tiene una dispersión menor, 14%. El conjunto de tortillas crudas tiene una dispersión mayor de un 15%. Varían en un punto, ¿cierto? Pero uno se puede dar cuenta que las cocidas son más parecidas en masa, en peso, que las crudas. Y eso lo van a tener que hacer ustedes en su proyecto. Eso lo van a tener que notar en su proyecto, ¿ya? Disculpen por haber sido tan rápido, pero lamentablemente tengo 45 minutos nomás. Me gustaría que estas clases sean un poquito más extensas, pero yo sé que por la contingencia no lo podemos hacer, ¿cierto? Yo estoy aquí en el liceo, vine acá porque igual que ustedes, para mí es incómodo estar trabajando en la casa porque no tengo el espacio, entonces yo los comprendo. Sé que estas clases pequeñas es lo que uno realmente puede hacer y trata de hacerlas efectivas, porque después durante el día uno, ¿qué tiene que hacer? Ayudarle a la mamá, ayudarle al papá, no sé, tratar de hacer algo para distraerse, todo lo que conlleva estar, ¿cierto?, encerrado en nuestras casas, ¿cierto?, que lamentablemente a mí me pasa, no son tan grandes, ¿eh? Entonces yo no tengo una oficina, me gustaría tener algún día una oficina. Por eso es que traté de hacer lo más rápido posible. Ahora esta clase ustedes la pueden volver a ver, ¿cierto?, porque quedó grabada, ¿ya? Y, ¿qué les iba a decir? Ahora voy a pasar lista, así que por favor, ojalá que no se haya ido muchas personas, porque voy a pasar lista por segunda vez. Aquí. Ya. Tienen videos que se los compartía su profesor acompañante de medidas de dispersión, ¿ya? Todos deberían tener ese video porque yo se lo envié a su profesor acompañante, a don Jorge Rubio y a la señorita Jessica, ¿cierto? Para que se los compartan ustedes. Ahí están todas las medidas de dispersión explicadas, ¿ya? Tienen un video de cómo hacer una balanza para pesar sus tortillas, porque yo sé que no tenemos por qué tener una balanza, entonces hice un video de cómo construir una balanza con agua. Tienen otro video de cómo hice mi receta. Hice el pan, las tortillas, mostré cómo las masaba, etc. Y ahora tienen esta clase donde
están viendo cómo hacer el proyecto. Tienen que anotar los datos de sus tortillas crudas, los datos de sus tortillas cocidas, calculan el promedio de las tortillas crudas, calculan el promedio de las tortillas cocidas y después van calculando las medidas de dispersión como el rango, restar el dato mayor con el dato menor. Después la desviación media, que es tomar cada dato, restárselo al promedio entre valor absoluto más segundo dato, se resta con el promedio en valor absoluto, más tercer dato, menos el promedio en valor absoluto, y todo eso se continúa, ¿cierto? Y se divide en 5, desviación media. La varianza es el mismo procedimiento, solamente que ahora en vez de valor absoluto va cuadrado, ¿cierto?, de binomio, una diferencia de cuadrado, donde se toma cada dato, la tortilla número 1, 210, se resta con el promedio, 190, se eleva al cuadrado, más la tortilla número 2, que pesa 200 gramos, se resta con el promedio, 190, se eleva al cuadrado. Y así se sigue haciendo y se divide en 5. Después, a esa varianza, lo único que tienen que hacer es tomar el resultado que les dio y le calculan la raíz cuadrada. Y eso se va a llamar desviación típica o estándar, ¿ya? Que nos sirve para ver cuán dispersos o el grado de dispersión que tienen los datos con respecto a una medida central, que en este caso es el promedio. Y finalmente toman su desviación típica o estándar, la dividen con el promedio, la multiplican por 100 y les va a dar un porcentaje de dispersión, ¿ya? Que es el que uno mejor puede interpretar. Para eso nos sirven estas medidas de dispersión, para saber cuán dispersos o qué tan homogéneos, qué tan parecidos, qué tan compactos son los objetos que uno está analizando. En este caso, a mí me interesó analizar si eran más parecidas las tortillas crudas o eran más parecidas las tortillas cocidas, pero no en forma, más parecidas en peso, en masa. Y a mí me resultó, según mi experimento, que las tortillas cocidas tenían una dispersión de 14 y las tortillas crudas tenían una dispersión de 15. ¿Quién es más disperso? Las crudas. ¿Quién es menos disperso? Las cocidas. El conjunto de tortillas cocidas es más homogéneo. Y eso lo van a tener que anotar ahí en su proyecto. El proyecto, ¿cierto? Se los vamos a compartir, se los vamos a enviar a cada uno a sus correos, ¿ya? Junto con otra información, ¿cierto?, que después tengan que hacer los profesores de lenguaje y de inglés, ¿ya? Chicos, van a ser 50 minutos, me pasé por 5 minutos, disculpen nuevamente por haber sido tan rápido, pero el tiempo pasa de esa manera, así que había que ser efectivo. Espero que me hayan entendido. Si no entienden algo, tienen el video de medidas de dispersión que se los compartí a sus profesores acompañantes y esta clase va a quedar grabada, ¿ya? Así es que me despido, espero que todos estén muy bien en sus hogares, no se olviden de lavarse las manitos, utilizar la mascarilla, distancia social, ¿ya? Y a estudiarnos de a poquito para que de alguna manera nos vayamos acostumbrando a quizás volver a clase en un tiempito más, ¿ya? Con todas las medidas de seguridad, por supuesto. Eso, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Que me quiera decir algo? Profe, yo. Dígame, don Juan Medina, dígamelo. ¿Esta actividad nos la van a hacer saber recién hoy día? Ah, sí. Lo que pasa es que por horario tenía clase yo primero con ustedes, entonces yo les tenía que explicar de que durante estas semanas que vienen vamos a tener en todas las asignaturas proyectos multidisciplinarios. Los de tercero medio hacen esto mismo, los de primero medio, todos, ¿ya? Entonces ahora ustedes en tercero medio les tocó hacer este proyecto multidisciplinario entre lenguaje, inglés y matemática, y se trata de la elaboración de un proyecto que tiene que ver con lo siguiente. Van a tener que escribir una receta que ustedes sepan, su receta, en inglés, de hacer pan.
Después esa receta de hacer pan que está en inglés, la van a tener que traducir al español nuevamente y van a tener que utilizar técnicas de lenguaje, de extracción de información explícita, no sé, lo que era el profesor de lenguaje ahí con ustedes. Y lo que me interesaba a mí era hoy, era que cuando ya habían escrito su receta en inglés, la habían analizado en español, ahora la tenían que llevar a la práctica, o sea, hacer la receta. Y el fondo del proyecto es ese, que cuando usted haga sus tortillas, vea si las tortillas crudas son más homogéneas o las tortillas cocidas son más homogéneas respecto de la masa, del peso. Y ese proyecto es el que van a tener que llevar a cabo durante esta semana. Esta semana tienen para hacerlo. Entonces, hoy día tienen clase conmigo, mañana tendrán seguramente con lenguaje o inglés, no sé, pero durante esta Inglés. semana van a tener esta clase. Dígame hermano. Eh, gracias por haberme dejado más claro la actividad. Ya, muchas gracias, señor Medina, muchas gracias a usted por consultar. ¿Algún otro alumno tiene algo que preguntarme? ¿Algo que me quiera decir? ¿No? ¿Nadie tiene una duda? Ya. Qué bueno. De todas maneras, te lo pueden volver a ver y a repetir. ¿Ya? Si tienen alguna consulta, no duden en escribir, ¿cierto? Al WhatsApp, ¿cierto? Yo les voy a responder igual, de todas maneras. Les voy a enviar este proyecto a sus correos personales, a sus correos institucionales, los que son de la corporación, ¿ya? Ahí va a llegar el modelo del proyecto y cómo tienen que responderlo, ¿ya? Y salen las tareas bien explicadas y todo eso. Así es que esperan hasta un rato más nomás y ahí van a ver bien cómo es el desarrollo del proyecto. Esta clase se enfocó solamente en el último paso, que es de verificar qué conjunto de tortillas era más homogénea, el crudo o la cocida, usando medidas de dispersión. Eso, chicos. Que estén muy bien. Saludos. Nos estamos viendo. ¿Ya? Ya les pasé listo, así que estamos ok. Adiós. Pueden desconectarse nomás.